Buenas tardes, público oyente. Hoy analizaremos la evolución del lenguaje. Quienes integramos la presentación somos estudiantes de Fonoaudiología, Paula Barca, Paulina Salvador y Francisca Tapia. Evolución humana. La evolución humana parte con una de las teorías mayormente aceptada por muchos, pero no por ello exenta de discusiones. Hablamos de la teoría planteada por el naturalista Charles Darwin. Darwin plantea que el proceso de humanización tardó aproximadamente 6,5 años. Dicho proceso produjo cambios en la especie humana, originando así la conocida línea evolutiva. Este proceso se habría dado por medio de la selección natural, mecanismo por medio del cual los organismos más aptos sobreviven al ambiente, dejando una progenie con rasgos ventajosos. Cabe mencionar que la definición actual de evolución se plantea por medio de la teoría sintética de la evolución, en donde el proceso evolutivo se origina debido a un cambio en la frecuencia de los alelos del acervo genético. El lenguaje como un sistema adaptativo complejo. La evolución humana se da con un aspecto muy importante en la anatomía, la encefalización, la cual produce un desarrollo de ciertos sectores del encéfalo que permiten al ser humano desarrollar tareas más complejas, pues dichos sectores presentan mayor cantidad de redes neuronales. Un ejemplo de ello es el neocórtex, localizado a nivel frontal, que es donde se encuentran las funciones ejecutivas. Es por ello que, producto de la encefalización, se origina el lenguaje. Por otra parte, la bipedestación y hominización cumplen un rol importante en la evolución del hombre, pues la bipedestación dio paso, por medio del deseo comunicativo, al protolenguaje y a la gesticulación humana. Esta última son expresiones que desarrollaron los homínidos para la interacción con otros. Dicha interacción, a su vez, da paso a la comunicación y, por consiguiente, a la atribución de funciones útiles a objetos. Dicha funcionalidad da cuenta de la representación semántica que los homínidos estaban realizando, evidenciando así una progresiva complejización del lenguaje. Todos estos procesos originan cambios en el genoma de la especie humana, conllevando a la heredabilidad de las adaptaciones del homínido primitivo. Por otra parte, encontramos el rol importante de las neuronas espejos, que son un tipo de neuronas que se activan cuando un ser humano ejecuta una acción motora y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Esta clase de neuronas es una base troncal para entender el lenguaje, pues constituye un plan motor para establecer la base del sistema gestual mencionado anteriormente. Actualmente, las áreas del cerebro constituyen una evidencia concreta de la encefalización humana, en donde además los hemisferios cerebrales dan cuenta de la generación de sucesos más complejos del lenguaje, a través de la diferencia de tamaño y representaciones propias. De acuerdo al complejo desarrollo descrito anteriormente, es que podemos concluir que el lenguaje y cerebro son un producto de la coevolución. Teoría del innatismo de Chomsky. Según las investigaciones de Chomsky, los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la teoría de la gramática universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen unas características comunes en su propia estructura. A partir de esta evidencia, deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. La teoría del desarrollo del lenguaje durante la infancia que propuso Noam Chomsky se fundamenta en que el lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes. Además, afirma que los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y aprendizajes independientemente de su contexto familiar o cultural.
Chomsky propuso la teoría de la gramática universal, que se basa en que todas las lenguas comparten principios universales comunes que son genéticamente determinados y únicos con respecto a otros sistemas cognitivos en el cerebro. Según esto, se considera que el lenguaje es generado por un órgano del lenguaje modular que está separado de forma informativa de otros dispositivos cognitivos del cerebro. Primera gramática generativa. En el libro Estructuras sintácticas de Chomsky se propone la existencia de un dispositivo mental abstracto que puede generar cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados. Este dispositivo, que es el responsable del desarrollo lingüístico en los humanos, se conoce como dispositivo de adquisición del lenguaje. Este proceso de adquisición de la lengua materna sucede de forma inconsciente e incontrolable. Esta teoría postula la existencia de una estructura mental innata desde la niñez, permitiendo la producción y comprensión de cualquier enunciado, favoreciendo además procesos de adquisición y dominio del lenguaje hablado, requiriendo un input lingüístico, es decir, un estímulo previo para su correcto funcionamiento y su desarrollo de manera automática. Además, Chomsky da cuenta del dominio lingüístico en la adquisición de la lengua, que no depende del coeficiente intelectual de las personas, y uno de los planteamientos es asignar el lenguaje como una facultad autónoma, que no dependa de ninguna facultad cognitiva. Para Chomsky hay dos conceptos que acuñan y explican la teoría de adquisición del lenguaje y son competencia y actuación. La competencia es el conocimiento implícito de las reglas del lenguaje, encontrándose el conocimiento de estas reglas de una manera inconsciente en los niños. La teoría de la gramática universal se formuló en Chomsky, no contó con la unanimidad de los científicos y académicos, porque no cuenta con sustentos empíricos necesarios para afirmar su postulado. También tenemos la actuación, que es el uso de las reglas que le damos al lenguaje. Por último, les presentamos la bibliografía de nuestra presentación. Gracias por su atención.